Saludos amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de lo Oculto. Soy Cela y me acompaña Javi. ¿Cómo estás? Muy bien, Isela. Un placer volver a estar aquí contigo. Igualmente. Hoy vamos a hablar de un tema un poco controversial, un poco oscuro tal vez, y es esto de lo que son ataques energéticos y lo que puede llegar a ser una posesión espiritual. Vamos a ver, primero que todo, definamos un poquito los conceptos. Javi, ¿qué es un ataque energético? Sí, vamos a separarlo porque siempre hay bastante confusión, la gente lo mezcla, hay mucha desinformación por ahí. Un ataque energético es cuando contra nuestra voluntad algún tipo de entidad o energía, bueno, eso nos ataca de alguna manera, ya sea psíquica, ya sea físicamente. Entonces, es verdad que siempre estamos un poquito a merced de estos posibles ataques en diferentes niveles y también diferentes formas, pero sí que hay que diferenciarlo. Y no todo son ataques. También muchas veces conozco muchos casos de nosotros mismos atraemos esa propia energía y pensamos que hay algo ahí detrás, pero bueno, vamos a ir desvelando un poquito más hoy con este vídeo. Genial, genial, me parece muy bien. Entonces, vamos a tener diferentes tipos hablemos quizás primero de esto que podemos provocar nosotros. ¿Has tenido Sí. casos? Sí, realmente hay muchos más casos nuestros que no, que detrás de todo lo que nos sucede haya algún tipo de entidad o energía involucrada. Eh, Me pasa mucho, ¿no? Hay gente que, como siempre digo, dentro de toda esta parte espiritual, eh, no solo te tiene que gustar el mundillo, tienes que entenderlo, tienes que comprenderlo un poco. No todo es esotérico o espiritual, también hay mucho mental. Y ese es el trabajo que siempre decimos a todos nuestros alumnos, ¿no? Hay que saber diferenciar, ni todo es esto, ni todo es esto. ¿Por qué? Porque mucha gente, cuando, sobre todo los más principiantes, se meten en este mundillo, hay algo que es la obsesión que le sucede a mucha gente, y es que una vez que tienes como la primera canalización y te dicen, oye, te validan esa primera experiencia, nos venimos arriba, todo parece que ligamos a, pues, que se pone en contacto, que lo que me pasa soy especial, que esto, y luego no sabemos parar. Entonces, es lo que digo, es más peligroso nosotros mismos que lo que hay ahí, porque nosotros mismos somos los que estamos generando no esa invención, pero sí estamos provocando muchas de las cosas que nos suceden. Y la obsesión existe en todo, pero en la parte esotérica o espiritual también hay mucho de gente que piensa, tengo mucha gente que me viene a mis sesiones diciendo es que me siento atacada por una entidad. Y aunque tú le digas que no, siente que. Y eso al final es un problema que también hay ciertas entidades que funcionan de esta manera. Es como una enfermedad. Tú puedes estar pensando, o un accidente en coche, me van a atropellar, y al final no, te pasa. Pues a veces depende qué cosas con las que juguemos. Lo he visto en muchos casos que atraemos ese tipo de entidad, que son unas entidades muy concretas, y al final realmente lo que te está atacando es un ser, ¿no? Pero lo has estado provocando, llamando todo este tiempo. Con esto que quiero decir, que hay que ir con mucho cuidado. ¿Vale? Con este mundo hay que tener mucho respeto. No todo es espiritual y mágico. Muchas veces, como digo, somos nosotros mismos que creamos eso. Hay que saber diferenciar. Y que, y que bueno, sí, hay ciertas entidades que se dedican un poquito a tocar por ahí, a meterse en nuestra cabeza. Hay entidades que juegan con eso, a crear miedo o a crear ese caos. Entonces, yo a todo el mundo le diría antes de que reflexionen, respiren, porque hay muchas cosas que no entendemos todavía y no sabemos cómo funcionan. Correcto, y es que acá, metiendo un poquito la parte parapsicológica,
Recordemos que se da una interacción de la mente, ya lo hemos hablado en otros episodios, de la mente sobre la materia, de la mente sobre los organismos, de nuestra mente sobre Mm, nosotros mismos. Han habido muchos casos positivos de que este estado de interacción ha ayudado a que una persona se cure de una enfermedad, quizás en complemento con tratamiento médico o quizás tal vez no tanto, pero que sí contribuye ese estado mental. Y por otro lado, lo que es la parte de somatización de enfermedades, inclusive algunas personas a veces me dicen, es que estoy tan segura de que algo me está atacando y vea, tengo estas marcas. Bueno, hay que ver porque hay marcas físicas, ¿verdad? Rasguños o brotes, irritaciones, que llegan y nos dicen, sí, esto es, definitivamente es porque me está atacando algún ser o alguna cosa. Y bueno, hay situaciones donde estas heridas, o quizás no heridas, sino sí, diferentes tipos de lesiones, mm. pueden ser psicosomáticas, pueden ser que por esta misma interacción del cuerpo, yo, y con mucho respeto para los que son de religión católica, yo creo que en muchos casos, no digo que todos, pero muchos casos de estigmatizados, va por ahí el asunto de una somatización, porque desean tanto tener esa conexión divina y se pasan muy obsesionados, como decís vos, con las partes, con la religión, con la Biblia, con todo esto, que llegan a manifestar algunas lesiones de este tipo, no porque se las hayan provocado ellos físicamente, sino gracias a la interacción de la mente. No digo que todos, es una hipótesis de Isela, pero por cosas que se ha estudiado dentro del ámbito de esta psicoquinesia, interacción de la mente sobre organismos vivos, eso se da también. Entonces sí, hay que ir con mucho cuidado, hay que ir diferenciando eh, y sobre todo evitar esa obsesión en todo sentido. Sí, al final sí que es verdad que existe, ¿no? De que ciertas pues, entidades o como queramos decirlo, o energías pueden hacer esas marcas aquí en este plano de una manera física, pero no es tan común como la gente cuenta. O sea, para que digamos, una entidad llegue a este plano, al físico y nos haga daño, hay como unas etapas, no pasa de golpe, ¿no? En algunos casos que me he visto de infestación o posesión, claro, la gente viene corriendo, oye, tengo estas marcas, pero previamente ha habido muchos antecedentes de, pues, cosas que han ido ocurriendo, como tú bien dices, también hay que descartar la parte psicológica. Muchísimas veces es algo más psicológico, incluso los nervios, puedes tener una reacción en la piel, o incluso hay gente que soñando se ha hecho daño y luego lo asocia a... No es tan común, pero claro, cuando ocurre, ocurre. Y ahí es cuando sí que la verdad todos nos ponemos un poco en alerta, por lo que digo, no es tan fácil que pase, que haya marcas, que alguien se levante y tenga, yo he visto arañazos, manos, bocados, llegas a un punto ya muy elevado. Siempre hay un previo aviso, siempre hay unas, como he dicho, fases en el cuerpo, en la persona, que te va indicando que algo se está preparando. Y luego también hay unas entidades concretas que son las que interactúan por ahí. No todas buscan el contacto físico, ni todas buscan el llamar la atención de esa manera, pero sí que hay algunas que al final como ellos lo entienden, en parte como para venir a este plano o a este mundo, lo hacen a través de ti. Por eso empieza a haber esa degradación o esas marcas, sí, a través de tu cuerpo. Para ellos es lo que conecta la parte espiritual con la parte más física. Pero son casos concretos, que hoy hablaremos de alguno, por suerte, y no todos están ligados a ese fin. Así que la gente que no se asuste. Sí, correcto. Hay que revisar muy bien, porque muchas veces igual hay casos combinados donde se mezclan elementos psicológicos, parapsicológicos,
y como vos decías, creo que hace 2 episodios, esa gasolina que brindamos nosotros con estos estados de ánimo pueden fomentar la interacción de algo que esté ahí en un lugar y que no necesariamente vaya a ser malo, pero puede como activar y se comienza a hacer un círculo vicioso de fenómenos y la persona termina muy asustada y pues como siempre decimos, el miedo es lo que tenemos que evitar porque nos baja, nos pone en un estado mental más vulnerable a todo esto. Sí, como bien dices, al final siempre somos nosotros mismos la puerta de todo. Y yo en los estudios que he podido investigar de posesión, curiosamente es mucha gente muy creyente, muy, muy, muy creyente, que dices, pero bueno, si están como protegidos y aparte creen en la fe y están vibrando, pues son los primeros que suelen ser más atacados, que luego si quieres lo hablamos. Entonces, es lo que digo, no entendemos muy bien cómo funciona, creemos que sí y no, es un mundo aparte que tiene sus propias reglas. El problema es cuando nos chocamos, nos encontramos, no siempre es real, pero bueno, es interesante investigarlo y hoy vamos a desvelar un poquito más. Porque, antes de que se nos olvide, ¿por qué consideras que estas personas más religiosas sean tal vez más atacadas? Aclaremos ese punto como de una vez. Yo creo que pasa porque se exponen más. Es cuando tienes una idea muy, muy, digamos, muy metida, a veces no vemos las cosas con una visión mucho más amplia. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en la mediumnidad ocurre mucho. No todos los mediums hablan ni trabajan de estos seres o de esta parte de vibración baja o seres más oscuros. Es un problema, porque luego en nuestras sesiones o nuestro trabajo de campo nos podemos encontrar con energías que no entendemos. Y eso nos provoca un bloqueo y nos puede provocar un ataque. ¿Por qué? Porque nadie nos ha informado, porque solo vemos lo que nos dicen. Cuando es igual que, pues, como lo que hacemos, ¿no? Trabajar también con la parte de parapsicología. Cuando tienes la mente más abierta y ves más posibilidades, ¿qué pasa? Te preparas para más cosas. Y a la vez que te preparas más cosas y siempre buscas un poquito más allá de lo que me dicen, quiero investigar, quiero saber, cuando tienes más información, es cuando realmente sabes lo que ocurre, ya estás más preparado y te ocurre menos. Entonces, la gente que es de cualquier religión, pero de cualquier religión y cualquier metodología muy, muy, muy cerrada y muy, digamos, afín a eso y no existe nada más, el no existe nada más, yo creo que existen muchas cosas, pero como digo en la escuela, ¿no? Si no me ve y no lo veo, no existe. No es verdad, sigue habiendo muchas cosas, no las queremos ver, pero están ahí. Y esa gente es la primera que le sorprende y es la primera que le ataca, digamos. Entonces, me es muy curioso porque los casos que hay muchos casos documentados, es gente muy religiosa que justo le pasa. Y es lo que te llama la atención, diciendo, si tendrían que ser los más protegidos, sí, pero su teoría o su filosofía llega a un punto que se chocan con lo que le está sucediendo. Y es cuando no entienden. Y como tú bien dices, es cuando entra el miedo, el pánico, cuando empieza como, sí, a desmoronarse todo lo que creías. Es ahí donde buscan esa puerta de entrada. Mm, tus ideas, tu convicción, tu escudo. Recuerdo 2 casos. Uno al que yo personalmente no pude ir, pero mis compañeros sí pudieron ir en aquel momento, que salió en los periódicos y todo acá, que era un caso de piroquinesia, donde las cosas se incendiaban. Em, Era una familia de escasos recursos, en un área muy rural, sumamente religiosos. La casita era súper humilde. Ellos tenían no recuerdo cuántos hijos tenían, pero sí había una joven como de 13, 14 años que tenía problemas de retraso, no recuerdo qué condiciones exactamente,
Mm, Pero sí, digamos que su mentalidad era de una niña pequeña, con algunos problemitas físicos también. Y lo que pasaba en esa casa es que, bueno, ellos eran, como les digo, sumamente religiosos. Ella la tenían como muy encerrada, digamos, muy controlada, y se quemaban las cosas y sobre todo se quemaban artículos religiosos, Biblias, todo. Por supuesto que el ver que se incendien las Biblias, ya ellos pensaban que era un acto del demonio, que era alguna cosa así maligna que los estaba pasando a ellos, que era una prueba, cuando muchas veces, y esto pues, no generalizo, pero muchas veces pasa, que cuando hay un episodio asociado a la psicoquinesia, que es esta interacción, que las manifestaciones de fuego son muy escasas, pueden haber, o cualquier tipo de manifestación de este tipo, se relaciona también con objetos simbólicos. mm, Entonces, a veces cuando estamos, por ejemplo, haciendo un duelo, se pueden empezar a caer cosas que tal vez pertenecían a la persona que murió o una foto o así, y no necesariamente es que sea el espíritu de esa persona que está haciendo eso, sino que mi duelo, mis emociones suprimidas, todo lo que yo estoy viviendo está provocando ese fenómeno. Y en este caso, tal vez la niña, no sé por qué, como les digo, yo no fui, son como hipótesis que tengo tras analizar esto. Tal vez ella sentía que tal vez su misma, entre sus problemitas y su religión y todo, tal vez ella no podía ser como más libre, tal vez la tenían muy sobreprotegida y se canalizaba hacia esa, quemar este tipo de cosas simbólicas religiosas. Entonces, no siempre tenemos que irnos a que si se quemó una Biblia, es que ya es el demonio que hace una manifestación y suele pasar en estos casos de personas. Otro que me recordaba era un caso poltergeist, donde la señora, y por muchas pruebas que se hicieron, eh, era muy claro que ella era el agente. Ahora, no te puedo decir si había alguna cosa más o no, pero era cuando ella estaba y cuando su estado de ánimo subía y bajaba que pasaban las cosas, que mm, eran puro movimiento de objetos. Y cuando ella se le explicó todo esto, ella no quiso aceptarlo y se enojó. claro. Entonces dijo, no, es que esto tiene que ser una entidad, esto es otra cosa, esto es un espíritu. ¿Cómo me van a decir que soy yo? Cuando muchas otras veces uno les explica y dicen, gracias, ya me da paz saber que han habido más casos registrados, que no es algo externo. Entonces uno no sabe cómo va a reaccionar la persona. Eh, por eso mantener la mente abierta, ya para como cerrar esta idea, es tan importante. Y entre más uno estudia diferentes enfoques, diferentes ramas, diferentes ciencias, disciplinas, va a tener una mejor comprensión. Y muchas veces lo más evidente suele ser la respuesta correcta. O sea, este tipo de cosas que hablábamos, eh, ya por de origen espiritual 100%, es un porcentaje mucho más pequeñito. Y bueno, vos lo puedes confirmar, ¿verdad? Sí, al final son muy pocos los casos reales que están detrás de muchos de nuestros problemas, de los sucesos, como tú bien dices. Casi siempre somos nosotros mismos, consciente o inconscientemente, que nuestra propia energía activa el movimiento en casa. Pero lo que decías, yo las casas que he ido, y tú también, de que hemos podido identificar o saber que hay una entidad, nunca se ha manifestado quemando una cruz ni una Biblia. A mí nunca lo he visto. Sí que he visto, como dije, más en posesiones en forma humanas, muñecas o cosas así, sí, pero nunca para nada, ni cruces, ni Biblias, ni nada de eso. Que no significa que pueda haber, claro que sí, pero yo no me he encontrado en las ocasiones nada parecido. Lo que sí me he encontrado es que hay mucho más casos de posesión en mujeres que en hombres. Y eso también es verdad que me llamó mucho la atención y dentro de todos los estudios que he ido haciendo, bueno, al final el contexto o lo que saco de haber
visto casos, de haber estudiado y demás, bueno, tiene lógica para mí y es que al final la mujer siempre es ese canal donde va a traer la vida, donde pues las mujeres siempre son mucho más despiertas en todo este mundo espiritual, entonces es la herramienta, es el arma. Y para ellos le da mucho más interés, como digo, si fuera el caso, de venir a este mundo a través de una mujer que no de un hombre. La mujer siempre tiene más conexión, suele ser quien transmite los dones a los hijos. Entonces, dentro de muchas ramas y líneas de estudio dentro del esoterismo, la mujer siempre es lo más sagrado, lo más poderoso en ese ámbito y tiene para mí una lógica. Pero analizando siempre me aparecía, por un lado, familias o personas muy religiosas, y por el otro, mujeres. Y era curioso. Claro, está interesante ese dato, pero sí tiene un poco de sentido esto que decís. Y sí, yo conozco más mujeres inclusive a nivel familiar, con Ujú. habilidades extrasensoriales, etcétera, que los mismos hombres. El otro día lo conversábamos también. Ok, ahora, propiamente, ya sabemos que es un porcentaje pequeño, pero los casos que has podido analizar o llevar de posesión. Hablemos tal vez de los diferentes tipos que vos te has encontrado, Ujú. porque usualmente se habla de posesión y de una vez se piensa posesión demoníaca, lo peor de lo peor. Siempre es así, no es así. Ustedes saben que a mí no me gusta usar esa palabra, pero contanos un poquito. A ver, como digo, antes de una posesión tiene que haber muchas cosas previas. No aparece de la nada. Ya hemos dicho que, bueno, una de las condiciones que suele ser, no es sí o sí, pero que suele ser y se ha dado, es, pues eso, muy creyentes a un tipo de religión, mujeres, ¿vale? Pero al margen de eso, antes de que llegue una posesión, como se dice dentro del exorcismo católico, hay como una infestación. Hay como que, digamos, hay como que una entidad te está rondando y empiezas a tener pequeñas síntomas o marcas de que hay algo que, bueno, que quiere entrar, que te va a pasar, ¿vale? Se pueden confundir con otros tipos de energías o incluso, como decías tú, puede ser también que se confunda con varias cosas que pensemos y de ahí creemos. Entonces no voy a entrar tampoco en esos puntos, pero hay una infestación y luego pasa la posesión. No es tan común, pero cuando pasa, pues la verdad que es un poco horrible. La verdad que sí, que es bastante fuerte. No como las películas, yo no he visto, sé de gente que ha estado en posesiones y ha visto cómo levita el cuerpo y cómo se mueven cosas. Yo sé de gente que sí tengo bastante confianza en eso. Yo en mi caso no he visto, pero sí que me he encontrado con varios casos de personas bueno, en estas, los dos más llamativos para mí han sido mujeres. Una no era para nada creyente, la otra sí, pero sí que es verdad que la que no era creyente había de alguna manera practicado algún tipo de magia, ¿vale? Entonces, los casos que yo me encontré, voy a explicar un poquito, al menos este de la chica que había tocado un poco el tema magia y demás. Bueno, al principio pues te encuentras una persona normal que acudió a mí a una sesión porque, bueno, le pasan cosas muy extrañas, desde sentir que le observaban y le seguían, a empezar a escuchar voces, ver gente como que le miraba siempre a través de la rendija de la puerta, por la ventana. Empieza como esto así medio sutil, pero ya empieza a asustarte, a que luego soñaba que le pasaban cosas y en su cuerpo físico aparecían marcas de esos sueños. Puede ser que sea mental, como hemos dicho, puede ser que te lo estés imaginando o te estés imaginando una pelea y te levantes con algún rasguño moratón, a mí me ha pasado. Pero bueno, pasan varias cosas que son llamativas hasta el punto en el que viene a una sesión mía y ahí sí que es cuando yo creo en esto
y es que delante mío veo cómo esta persona físicamente sufre cambios, o sea, a nivel físico, cómo le cambia la voz, cómo le cambian los ojos, cómo incluso le cambian las facciones de la cara. Y a mí también me sucedían cosas. Empecé a sentir un olor muy malo, todo mi cuerpo se puso en alerta sin que supiera qué había, pero empezamos a tener un diálogo muy, digamos, muy especial. Yo la verdad que pasé mucho miedo porque me esquivaba todas las preguntas y me respondía cosas muy concretas, con otra voz que yo sabía que no estaba siendo la chica, estaba siendo lo que estaba con la chica. Bueno, me pasó en el lugar millones de cosas. Yo tenía una vela encendida, no se encendió. Pude gastar, yo qué sé, 10 cerillas, no se encendían. Un encendedor, un mechero tampoco. Las luces parpadeando. La verdad que lo pasé muy mal. Pero también sabía que dentro de mi seguridad y de lo aprendido, pues no me tiene por qué a mí pasar nada. ¿Sabes? Que es algo que a veces entra la gente en cólera y también hay muchas investigaciones que te dicen, ¿no? Pasa a una persona en concreto y al resto de familia no. Es como algo muy enfocado, porque yo entiendo que hay por parte de la entidad cierta inteligencia, tiene un motivo muy concreto, sabe lo que va a hacer, entonces se fija en una persona, como hemos dicho, suele ser una chica normalmente joven y de una familia muy creyente o incluso pues eso, con una ideología muy marcada y se queda ahí. Entonces yo no sentí en ningún momento que me fuera a atacar, pero sí sentía y escuchaba muchas cosas que hacía muchísimo tiempo no había escuchado, me había sentido tan mal. La verdad es que sentí miedo, fue una situación muy, muy complicada y la chica cuando volvía no se acordaba nada de lo que estábamos hablando. O sea, estuve como media hora hablando con alguien con una voz totalmente diferente. Cada vez que entraba esta entidad, de verdad que ella físicamente tenía cambios, por eso sabía cuándo hablaba con él y cuándo no. Y ella, pobre, lo pasaba muy mal, porque ella me contaba, claro, yo le decía, cuando te hablo, ¿dónde estás? Y ella me contaba que se veía detrás de sus ojos como sentada en una habitación oscura. Y quien hablaba y miraba era otra persona. La estuve tratando varias veces y todavía tengo contacto. Ya todo aquello como que se apaciguó un poquito, se relajó un poquito, pero la verdad fue un caso de los más fuertes para mí. También, como tú bien dices, estuve en una casa donde se produjo un incendio espontáneo, o sea, curioso, y fue uno de los casos que comento y siempre comparto, porque hay gente que, como hablamos, ¿no? No se lo creen, pues imaginación, no. Yo lo viví, la persona existe y la verdad que fue bastante interesante y muy curioso el cómo relacionar. ¿Puede ser un trastorno mental? ¿Puede ser bipolaridad? Sí, claro. Pero las cosas que me contestaba y me preguntaba eran muy concretas, ya te digo que ella no lo sabía. Las energías cuando cambiaban y físicamente cuando cambiaba, yo sí siento que había algo más. Fue una experiencia, la verdad que aterradora, ¿eh? ¿Y pudiste identificar qué era o de ahí cómo proceden cuando llegan casos así? Mira, cuando me ha llegado algún caso de estos, como siempre digo, yo hago una investigación previa, ¿no? Viendo un poco lo que sucede antes, durante y después, puedes un poquito indagar qué tipo de entidad o qué tipo de energía es la que está jugando en este momento. Ella, la verdad que fue algo muy extraño, hasta un punto que, narrando un poquito e investigando su historia, tiene varios contactos con cierto tipo de brujería. Y en una de este punto, una persona le hace un ritual. A raíz de este ritual, ella poco a poco va sufriendo cambios a nivel, pues por la noche, sueños, los sueños lúcidos, y empieza a tener esa
sensación de persecución, empieza a ver entidades, empieza incluso a caer en depresiones. Hay un cambio paulatino hasta que llega a mí. Por eso digo, no suele ser espontáneo, siempre hay pequeños indicativos. Cuando investigo un poco y veo que antes hubo un contacto con la magia y es más, me enseñó imágenes de supuestamente lo que le hicieron de brujería, estaba ligado a una entidad muy concreta y a una religión muy concreta. Entonces, investigando esta entidad, pudimos medio entender que lo que le había pasado, como lo habían hecho, era enviarle, pues eso, un ser, que por lo que pudimos ver y vi yo en vivo, pues bueno, estaba interactuando con ella. Me he encontrado a veces que puede ser más de uno. A veces nos confundimos, ¿vale? En este caso fue uno, pudimos, como te digo, haciendo varios ejercicios, sobre todo un ritual de limpieza y hablando con ella, haciendo un seguimiento, se pudo apaciguar muchísimo, se pudo sacar muchísimo. Sí que es verdad que esta gente, pobre, que son atacados de esta manera, siempre acaban un poquito como, yo siempre digo, ¿no? Que tienen como esa fisurita que pueden recaer. No acaban, pues han pasado por muchas cosas, han tenido un desgaste enorme, les ha pasado mil cosas que no podemos entender y están siempre tocados. Entonces, le hago un seguimiento, hay que ir con cuidado, la verdad que cuesta, pero fue muy curioso de verdad porque es la primera vez que me encuentro cara a cara con algo así, con el que puedas dialogar, con el que te preguntaba cosas muy concretas que no sabía ella. Es que de verdad era, o sea, se ponía la piel de gallina. Ok, entonces, bueno, de ella, ¿no volviste a saber más o...? Sí, 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 sigo en contacto con ella, va evolucionando, ya la verdad que no tiene esos episodios, no oye ni ve todo aquello que veía. Cuando hicimos la ceremonia yo sentí que algo se despegó de ella, pero quedó en esa habitación bastante tiempo. Se fue a su casa, sé que estuvo un tiempo bien, volvió otra vez un poquito las pesadillas, ya no había marcas físicas. La verdad, las marcas físicas eran tremendas porque habían bocaos, pero con todos los dientes, habían arañazos como si hubiesen sido por la punta de las uñas, ¿no? Reales, tres dedos, pero sí que ha ido cambiando. Lo único es verdad que a veces recurre a algún tipo de pesadilla y entonces lo une con aquello que le pasó, que es lo que hablábamos, siempre la mente es la que está un poquito, que es la que más lo sufre. Pero la verdad que está mucho mejor, poco a poco va superándolo, pero que no es fácil al final. Es, yo siempre digo, es una batalla y es larga. Sí, me imagino que debe ser sumamente complicado. Y esto era, pues, vos lo categorizarías como una entidad, nada más. Yo sí diría que es una entidad inteligente, sabía, o sea, había sido mandada para algo, sabía con quién estaba, lo que le tenía que hacer. Yo siempre digo, ¿no? Que cuando vamos a algún encuentro con entidades así, ellas ya saben que vamos. O sea, en su mundo tienen toda la información. O sea, para ellos no hay espacio ni tiempo. Saben cuándo vamos a ir a un sitio, saben cuándo de esto. Yo creo que esa entidad ya me esperaba. Cuando la senté delante mío, tardó muy poco en aparecer e interactuar. Sabía quién era, sabía todo lo que iba a hacer. Yo sentía que tenía muchísima información, aunque yo estaba a una distancia y me mantenía alerta, pero es totalmente inteligente. O sea, sí, sí. Por eso son tan difíciles, ¿no? A veces se esconden, se camuflan. Hay entidades que toman la forma de algún familiar vivo, que te hacen pensar que lo que estás viendo es alguien conocido. O sea, realmente, a lo que digo, sabemos muy poco de ese lado. Ok, y el otro caso que nos ibas a comentar, ¿cuál de los, bueno, primero que todo, me ibas a hablar de uno, de una persona muy religiosa, ¿verdad? Sí, este caso, la persona muy religiosa, creo que fue al principio yo de hacer sesiones en público. Siempre mi mediunidad la tenía yo como muy en secreto, hasta que, bueno, pues al final empiezo
a abrirme a ello, a mostrarlo a la gente. Pues creo que fue mi segundo caso, mi segunda consultante, que me viene un sitio muy chiquitito donde daba yo visitas, y me vino una mujer muy creyente, o sea, me vino con un libro bajo el brazo, incluso de religión, y me explica una historia. Sí tengo que decir que nada más verla había cosas que no me cuadraban, o sea, me puso otra vez alerta, algo había que no me gustaba de esa persona, pero bueno, empezaba, ¿vale? No hay ningún problema. Y me acuerdo que me empieza a contar que, que bueno, que su mamá la maltrataba. Eh, la tenía en una habitación y como que discutían, la tenía como castigada y discutían. Y a mí me parecía muy, muy curiosa todo lo que me contaba, porque por otro lado me llegaba información de que no era así, pero digamos, yo no estaba confiando mucho con lo que percibía, la sigo escuchando y me cuenta la historia que su mamá pues, la maltrataba y ella la tenía castigada, encerrada en una habitación, donde ella cuando llegaba a la casa se iba a verla y discutían y discutían y discutían y se enfadaban. La verdad que estuve muy removido esa sesión, termina el primer día de sesión, se va y le digo, al dueño del lugar, le digo, oye, me han contado esta historia, tú la conoces, es de aquí del pueblo, ¿es verdad? Me dice, no. Digo, ¿cómo que no? Dice, no. Su madre vive en otro piso, ella está sola en casa. Y claro, y yo, pero me ha dicho esto, dice, no, 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 dice, si su madre viene aquí y todo, vale. Viene otro día a la siguiente sesión, me la encuentro. La verdad que yo cada vez iba teniendo como una sensación más de miedo, ¿eh? Digo, oye, ¿tu madre dónde está? Y me dice, no, yo la tengo en mi casa. Digo, no puede ser. Digo, a mí me han dicho que vive en otro sitio. Ah, entonces, ¿qué es lo que tengo en mi casa? Y yo le digo, a ver, ¿tú con qué te enfadas? ¿Con qué te peleas en tu casa? ¿Con quién hablas? Con mi madre, digo, pero tu madre vive más lejos, no está contigo. Al final, hablando con ella, no sé si alguna vez has escuchado, hay una entidad, se llama Tulpa, que Sí, claro, toma la identidad de un familiar, pero esta Tulpa sueles llamarla tú, hasta que llega un punto que tú crees que tienes el control y ella pasa y tiene el control sobre ti. ¿Sí? ¿Correcto? correcto. Está Pues asociado, es, es una forma de pensamiento, es pues como, esta es persona, creado. Ujú. sí, sí, pues esta persona había tenido muy mala relación con la madre, pero vivía sola y lo que había creado, pues es una tulpa. Algo en forma de su madre con el que se desahogaba y pegaba. Hasta el punto que la segunda vez que me viene la veo súper consumida, los ojos hundidos, el color de la piel muy amarillento, los huesos muy marcados. Y la vi, y como digo, la verdad es que me dio pavor verla. Y digo, ¿qué te ha pasado? No, nada, porque con mi madre no estoy bien. Y fue cuando le dije, pero es que tu madre está viva, está bien, vive en otro sitio. No, la tengo en casa. No, a mí me han contado esto. Y ella cayó de, entonces, ¿qué tengo en mi casa? ¿Y con qué me estoy desahogando? ¿A qué le estoy pegando? Y le dije, yo no sé lo que debes tener, pero no es tu madre, es algo que tú habrás llamado, habrás creado, que estás tú ahí. O sea, te está consumiendo. Porque la verdad estaba cada vez peor, físicamente, mentalmente. Había dejado de comer hacía una semana, fatal. Estudiando un poco, indagando este caso, me parecía muy, por lo que me había contado, que podía ser una tulpa. Yo me acuerdo que cuando me acerqué y fui a su casa, sí notaba, de verdad, como si viviera otra persona, como si hubiera otra persona. Y la habitación donde ella decía que tenía encerrada a su madre, es que no pude pasar de la puerta. Realmente era una habitación muy densa. Yo oía como arañazos, como ruido. No me gustó nada entrar ahí. Pero ella seguía hablando con esta persona, seguía hablando con esa entidad, hasta el punto que dejó de venir, porque le dije que no existía eso, dejó de venir y no se supo más en el pueblo.
lo que hizo. Pero ella estaba segura, me explicaba lo que hablaba con ella, incluso me enseñaba moratones que se habían hecho. Fue una de las situaciones que no es como una posesión tal, pero sí que había una interacción con algo que había llamado o había creado, que había traspasado ya lo físico y me chocó muchísimo. Y creo que fue mi segunda experiencia que dije, madre mía, como sean todas así, no quiero más. Porque la estuve visitando 2 veces, cada vez peor, de verdad. Era una sensación súper rara, súper extraña. Yo creo que sé que había algo ahí. Y lo sentí, tuve que ir y sentirlo, pero me pareció hasta qué punto la mente, ya saliendo de que sea o no real lo que exista las tulpas, yo creo que sí, pero bueno, igualmente mentalmente había una gran presión, era una persona que había sido maltratada, débil mentalmente, muy castigada, entonces una cosa llevó la otra y era horroroso, o sea, el infierno que era aquella casa. Wow, sí, me imagino, me La verdad imagino. que sí, una sensación. A ella sí que me acuerdo que muchas cosas colgantes con cruces y demás se le rompían o se le desaparecían. Eso sí que era curioso porque todo lo que metía religioso, porque era una persona muy religiosa, s- ella decía que se lo escondían, pero le desaparecía. Nadie más entraba en esa casa. Sí, está interesante. Ahí hay un elemento pues medio parapsicológico también, que podría hacer eso de los objetos también, pero en general, y al final no le pudiste dar cierre. Le dijiste, Desapareció. ujú, Desapareció cuando le dije que no, que realmente no era su madre, que tenía que haber otra cosa, pero no era su madre tal, tal, tal. Me acuerdo que hubo como un choque de lo que ella creía estaba viviendo a lo que yo le decía, incluso una media discusión, sí, sí, porque tal cual me contaba todo tal cual, como si fuera real, hasta le dije, bueno, pues quiero verlo. Y yo qué sé, la presión, la sensación de ese lugar era horroroso. De verdad, era un sitio de sufrimiento, de dolor, de mucha oscuridad, y es que no pude aguantar ahí. Y no volvió. No sé cómo estará, espero que bien, pero se la estaba consumiendo. ok, sí, y digamos que esa señora sí hubiese seguido un seguimiento. ¿Vos cómo manejas ese caso? ¿También como con un ritual de Yo hubiese, limpieza o...? yo hubiese buscado primero de todo un apoyo psicológico, Ujú, porque yo creo que hay casos y casos y muchas veces tenemos que ir de la mano de un apoyo psicológico o más especializado a trastornos, apoyado a lo mejor por algún tipo de medicación, eso lo deciden los psicólogos y los especialistas, pero sobre todo eso, porque al final es una mente que ha sufrido, una persona muy vulnerable. Eso por un lado. Por el otro lado, sí hubiese tratado eh, qué había ahí, porque realmente había algo. Yo no llegué a ver nada, pero sé que había habitaciones donde no podía pasar. La energía que había, el olor que había, me ha pasado muy pocas veces y siempre ha sido porque ha habido algún tipo de entidad que no quería que estuviera. Intentar trabajar con esas dos herramientas a ver qué hay. Yo antes de tomar cualquier medida investigo, busco hasta que veo si realmente hay algo, intento sacarlo, solucionarlo de la mejor manera. Era muy complicado, porque por mucho yo le dijera, su mente decía otra cosa. Y al final, quien estaba ganando era sí, su mente. Quien decía, sí, es mi madre, es su madre. No sé cómo hubiese acabado, la verdad. Lo hubiésemos intentado, pero hubiese trabajado con un psicólogo o con alguien por ahí seguro. En estos sí, casos sí. es problemático. Eso mismo que te hablaba del poltergeist ahora, de la señora, que también se enojó, porque si ya la persona, y por eso es tan importante cuando llega el caso o llegan a pedir ayuda, eh, plantearles qué es lo que están buscando, qué es lo que quieren, eh, si nada más, en algunas veces nos llaman, si es que nos están pasando cosas en mi casa, quiero saber qué es, eh, pero pues en realidad tampoco es como por curiosidad que quieren, No. y esos a veces son personas muy abiertas
y ni siquiera es como que se quieren deshacer de lo que está pasando, sino es como curiosidad por entender y tienden a ser, es más fácil tal vez trabajar con ellos o igual. Al principio siempre les damos la explicación de los tipos de fenómeno, en caso de que la posibilidad de que sea provocado por la persona, parapsicológico, y que desde el principio sepan que no porque nos llamen les vamos a decir, ah, sí, sí, definitivamente aquí hay algo, y esa parte psicológica, a veces las personas, hemos tenido casos, aquí saliéndome un poquito del tema, de casos de violencia doméstica, casos de donde están sucediendo otro tipo de cosas no paranormales, y lo que ocupan es como que alguien los escuche. Situaciones muy complicadas donde están Sí, cuidando a sí. una persona en fase terminal y uno llega y se pone a ver el acudir o el mencionar los elementos paranormales, es un llamado de atención, es pedir ayuda, aunque sea para descargar toda la situación que están viviendo. Y sí, nos encontramos eso muchas veces. No paranormal, no hay nada. Es toda una situación, una dinámica familiar compleja que lleva a las personas a buscar un distractor inclusive, y no a propósito, o sea, no es como que lo hagan a propósito, eh, sino que, bueno, pueden prestarse un montón de estas situaciones, y al final vamos, hacemos la investigación, los escuchamos y de cierta forma como que se balancea un poquito lo que están viviendo al ellos haberse desahogado y ya luego se sienten mejor. Suele pasar también. Sí, o simplemente buscan que les digas que no están locos o encajar en algún lugar. Yo me he encontrado muchísima gente, oye, me ha pasado esto, le dices más o menos, porque nunca le puedes decir a ciencia cierta es esto, y ya está. Tú dices lo que puedas y lo que tú sabes, no significa que sea así, pero les encaja y ya está. Ya todo lo ponen en el mismo saco, todo es espiritual, todo es esto. Y como tú bien dices, muchas veces me he encontrado que muchas veces todo esto viene a raíz de, pues eso, pues soledad, algún trastorno o algo que les ha sucedido en la vida, la falta que se comuniquen, que no encajan, y entonces se agarran a cualquier cosa que parece que les encaja y parece que les hace diferente y por ahí estiran. De ahí un poco a lo serio que es todo esto. Lo que decíamos al principio, ni todo es espiritual, ni todo tiene una explicación mágica. Muchas veces es la mente que detrás de ahí esconde una falta de algo y eso se transforma en, pues, en visiones, en percepción, en sueños. Por eso yo siempre digo, los sueños hay que analizarlos mucho, sí que dan mucha información, pero no todos sirven, ni todo lo que vemos es una entidad o alguien muerto. Y quien le pase, oye, que se forme, que busque información, porque es una habilidad muy bonita y que la desarrolle con todo el conocimiento y las herramientas posibles. Pero muchas veces casos de posesiones de entidades en casa no son trastornos o problemas mucho más cotidianos y normales de los que nos pensamos. Claro. Y quería tocar un tema que está muy relacionado con esto. A mí bueno, me gusta leer mucho sobre los mediums brasileños, que hay muchos personajes muy famosos. Y recuerdo el caso de Divaldo Franco. ¿Sí lo conoces? Lo he oído alguna vez. Ok, bueno, a mí me gustó mucho el caso de él porque desde niño igual se le presentaban todo, pero es ese tipo de medium vidente que le cuesta diferenciar la persona de la entidad, ¿verdad? Que es, bueno, cuando hablemos ya de todos los tipos de mediumnidad con Nile, lo vamos a abordar. Eh, pero inclusive hay una película de la vida de él y me llamaba la atención cómo em, a veces hay espíritus que se pueden adherir, según lo que él comentaba, a personas y provocan un malestar físico en esa persona, pero tal vez no sea como a propósito, sino porque están como atados. No sé si te ha pasado, has tenido experiencia con algo así, y que mucho del movimiento espiritista brasileño
que buscaban sanar, lo hacían comunicando, como liberando a ese espíritu, como liberando a esa persona para que se desate del, de la persona que está viva, ¿verdad? No sé si pues ahora me acordé, yo bueno, comentémoslo a ver cómo lo manejan ustedes, lo han visto, no lo han visto. A ver, dentro del rango de entidades o seres, siempre se ha adjudicado a los difuntos que no han ascendido, o en algunos sitios se han dicho muertitos, o desencarnados, tienen muchos nombres, que son esas personas que han sido de alguna manera, han transitado la vida, este plano, han sido personas vivas y se han quedado en ese plano de ni me voy ni me quedo aquí. Mm, sí, a veces, sobre todo en lugares donde han podido fallecer, personas o almas que no han podido pues cerrar el ciclo, o ha habido una muerte muy traumática y se han quedado en el lugar recordando hasta que también ellas tienen su propia evolución, tienen que entender lo que ha sucedido hasta que se puedan ir. Sí que alguna vez se escucha y sé que ha pasado de que sí, te drena energía, puedes llegar a enfermar por culpa de que haya algún fallecido que no haya trascendido que tengas. De ahí siempre yo digo la importancia del duelo, de hacer lo mejor posible, de entenderlo, porque muchas veces a través del duelo ellos ni trascienden ni tú acabas de cerrar el círculo y al final eso no lleva bien para nadie. La persona que está aquí tiene un duelo eterno, que lo pasa mal, con una pena enorme, incluso que puede coger, pues eso, depresiones, pesadillas, no dormir. Y la otra parte, el pobre, pues tampoco se va porque sigue estando anclado a unos sentimientos que ya pues, no tendría que retenerle. Suele pasar, pero la verdad que yo creo que las almas tienen otros planes. Sí se pueden dar el caso, tiene que haber alguien anclado a ti. Otra cosa es que se haga un mal uso de eso. También sabemos que hay prácticas que los utilizan para enviártelos y enviarte, como tú dices, mala suerte, enfermedad y demás. Pero al final los pobres quieren dejar este mundo atrás, todo lo malo y material aquí y trascender. Pero sí que suceden. Luego estarían los parásitos energéticos, que ya sería otro tipo de entidad que, como tú bien dices, no tienes por qué hacer nada, puede ser que se te adhieran. La gente que hace muchos sueños astrales, viajes astrales, perdón, le pasan, pero ya saben que hay estos parásitos, se adhieren y lo mismo, se te lleva un poco de energía y ya está. Y con el tiempo sí que te puede causar pues algún problema físico, enfermedad, mala suerte, pequeñas cosas que van sucediendo. Pero son casos también, como digo, muy, no aislados, pero si no es que sean provocados intencionadamente, tienen otras cosas que hacer, a mi parecer. Pero también depende cada uno de la vivencia que haya tenido, con lo que vibre, con lo mismo, con las creencias que tenga. Súper, súper interesante. Sí, no, no, te lo comentaba ahí porque sí me llamó la atención eso. Se me hace difícil, por ejemplo, ellos decían que un espíritu desencarnado de una persona alcohólica que tal vez se puede adherir a una Sí. persona que está viva, alcohólica, como para, Mm. porque busca todavía como ese apego a las cosas Sí. materiales. Por Y, ahí, y pueden ser violentos. Ahí sí. Es lo que te digo. Si algún alma alcohólica, drogadicta, alguna muerte, digamos, pues traumática, sí que lo puede amarrar y atar a la parte esa, ¿no? De esa vida oscura que ya llevaba. Puede incluso que tenga, sea pues, agresiva y que tú estés por ahí, que seas, lo que tú decías de los poltergeist igual, que seas activador por tu propia energía y que esa almita te vea, se enganche a ti y te transmita todo su malestar y a ti al final te esté afectando. Eso pasa. La verdad que sí, hay sitios donde las almas se quedan ahí encerradas porque ahí pasó algo o cuando estuvo vivo fue significativo en su vida y se quedan ahí repitiendo, repitiendo y al final
eso es una energía muy baja, donde alguien perceptivo o sensitivo puede estar y sí, claro, y te lo puedes llevar a tu casa. Ahí sí, hay casos, sí, pero Sí, yo creo como que que vaya a pasar todo el tiempo tampoco, eso es lo que... no, porque las Ujú. almas pobres tienen otras cosas que hacer. Son casos muy aislados. Tienes que ser una persona muy sensitiva también para percibirlo. Hay muchísima gente. O sea, imagínate en la historia de la humanidad la de gente que ha muerto en sitios y estamos viviendo y pisando esos mismos sitios. Si estuvieran todos cargados de almas enfadadas, es que no nos moveríamos, no podríamos movernos de muchos lugares, ¿no? No, es algo aislado. Sí que es verdad que según la vibración y todo, pues pueda ser más propenso, tal, pero no suele ser tan habitual. Más habitual que tengamos algún familiar de buenas contigo y demás, que no a que tengas algo que quiera hacerte daño. Súper bien. Bueno, ya vamos llegando al final de nuestro programa. Se pasó demasiado rápido, me encantó la conversación de hoy. Ya saben, si tienen preguntas, si quieren que tratemos algún tema, lo que gusten, pueden ponerlo en los comentarios o mandarnos un mensajito y con mucho gusto lo abordaremos en programas más adelante. Javi, nuevamente, mil gracias. Estuvo súper la conversación de hoy. Y bueno, no se olviden ustedes de suscribirse, darle like, compartir y nos vemos en un próximo episodio de Ecos del Oculto. Hasta luego.